Y existen líderes, quien es el responsable de esta exponencia, cuya trayectoria define estándares de excelencia, fortalece las instituciones y genera confianza absoluta. Hoy tenemos una destacada figura de liderazgo corporativo en República Dominicana, reconocido por su integridad, visión estratégica y compromiso del rigor profesional. Como socio director de KPMG República Dominicana, ha construido el legado de más de 3 décadas desde su ingreso en la firma en 1991. Desde el 2016, lideré a la organización formando como parte del comité ejecutivo de KPMG Centroamérica, MBA en Barnard Business School, con formación en finanzas corporativas por INTEC y estudios de liderazgos en Georgetown University, y es experto en NIL y ha participado en importantes escenarios financieros internacionales. Es docente, mentor, líder gremial y representa la unión entre la excelencia técnica y la calidad humana. Con ustedes, un pilar de la ética profesional en el ámbito empresarial, con el tema Novedades en las normas de contabilidad, licenciado Mario Torres. Muy buenos días. Es un placer para mí saludarlos y compartir con este selecto número de contadores públicos autorizados. Y sobre todo también un placer para mí estar aquí en la ciudad de Santiago, ciudad que también me tiene amarrado porque de aquí es mi señora. Entonces como ustedes sabrán, los hijos míos pasan sus vacaciones aquí, o sea que para mí venir a Santiago es más que un placer. Bueno, me han invitado hoy a que conversemos un poquito sobre las novedades de las normas de contabilidad. Cuando hablamos de normas contables, obviamente ya conversamos, escuchamos a Denise hablar un poco de las normas internacionales de información financiera para pymes, y entonces me han pedido que hable un poco de las normas internacionales de información financiera completa o plenas o full, como le queramos llamar. La idea es que traigo aquí una agenda de básicamente 5 puntos, hablar un poquito del marco conceptual de NIL, sentido general, ver qué ha pasado en 2026, qué elementos entran en 2026 y tratar un poco más profundo el tema de qué viene para 2027, debido a que realmente para 2027 viene un tema muy relevante para la información financiera, que es el cambio de como resultado de la NIL 18. Y al final, si me da el tiempo, hablaremos un poquito de qué está pasando en la industria financiera, sobre todo en la banca, ¿no? O sea, qué ha entrado de nuevo en 2026 con el tema de la banca. Y hablamos rápidamente de las NIL full. Ustedes recuerdan que eran las normas internacionales de contabilidad, de las cuales se emitieron unas 41 normas, y a la fecha pues muchas de ellas ya no están vigentes, solo quedan 24, y junto con las NIL también estaban las interpretaciones sobre las normas internacionales, que no eran más que aclarar temas que estaban en la NIL pero que no estaban bien claros para los usuarios de la información. Luego se convirtió el IASB, que era la entidad que la emitía, en el IASB, y entonces a partir del 2001 pues lo que se hizo fue que se adoptaron todas las NIL, y a partir de ahí se comenzaron a emitir normas internacionales de información financiera, de las cuales se han emitido 19. De hecho, 2 de ellas vamos a pasar un minuto revisándolas, porque son las que entran en vigencia en 2027. Por eso es que dice en la presentación que de esas 19 normas emitidas, hay 17 en vigencia, hay 2 que todavía están vigentes, porque precisamente son esas las que entran en vigencia en el 2027. Obviamente, cuando hablamos de la profesión contable no está ajena a la situación económica y geopolítica que está ocurriendo en el mundo. Y todos estos temas de inflación,
estos temas de variación en tasas de interés, pues tienen una consideración general y un impacto sustancial en los estados financieros. Y varias de las normas se ven donde nosotros tenemos la necesidad de interpretar y de alguna manera darle cabida para fines de preparación de los estados financieros. Entonces, todo el tema de las tensiones geopolíticas que estamos mirando, alguien podrá estar en el periódico diciendo, mira, estos tipos están peleando, etcétera, ¿cómo eso me impacta a mí? Pues sí, a nosotros nos impacta en varios elementos. Y aquí vamos a tratar algunos. Por ejemplo, el tema de el efecto de los costos de importación afecta al inventario. Entonces, si afecta el inventario, tengo que tomar en consideración el valor neto de realización del inventario. Entonces entra en vigencia la neto. De repente se lo digo, bueno, mira, yo compro, yo vendo. Sí, tú compras, tú vendes, pero si definitivamente los costos suben y tú no puedes transferir eso al valor final del producto, pues entonces pudiera tener una pérdida que no está reconocida en los estados financieros y te la permite, te la exige las normas internacionales de información financiera. Alguien nos preguntó ahorita, por ejemplo, el tema de los costos capitalizables en activos fijos. De repente, pues bueno, un aumento en tasa de interés lleva un aumento en el costo financiero, y como explicaba Denise hace un rato, pues ¿hasta dónde yo puedo capitalizar? Entonces llega la pregunta, en mi primer ejercicio de construcción, yo dije, bueno, yo puedo capitalizar el costo de interés, no hay problema porque la tasa de interés era un 8. De repente la tasa sube un 2. Entonces, de repente otra vez me lleva a mí a aplicar a NIC 23, revisar este tema, hasta dónde puedo capitalizar, revisar los cálculos, y entonces un elemento que está fuera de la contabilidad de los efectos diarios, lo que yo puedo llevar como contador, tiene un efecto en la preparación. Pero igual en la evaluación, por ejemplo, de contratos con clientes, la NIC 15, en el deterioro de activos. O sea, cuando estamos evaluando la NIC 36, se tiene una serie de elementos de determinación de flujo de efectivo esperado para fines de determinar cuál es el valor en uso de un activo ya de larga duración, ya sea un activo, ya sea una plusvalía o sea un activo intangible. Uno de los temas que se toma en consideración cuando se están haciendo las proyecciones es la tasa de descuento, que tiene un factor importante del costo del dinero. A mayor tasa, pues obviamente más bajito es el valor presente, y entonces me lleva otra vez a reevaluar si el valor en uso es apropiado, y de repente un tema exógeno a la compañía tiene un efecto en la preparación de los estados financieros a través de la interpretación y la aplicación de una norma internacional. No crean que a los preparadores de los estados financieros como nosotros muchas veces nos cuesta explicarle esto a los clientes, a los relacionados, a los usuarios, cómo este tema, tú me estás diciendo ahora que yo tengo que reconocer, por ejemplo, en este caso, una pérdida en los estados financieros por el hecho de un hecho exógeno, clasificaciones de deuda, cómo estos temas pueden también originar que puedan ocurrir una brecha en los términos de contrato que tenemos acordado, de manera tal que una deuda que previamente fue presentada a largo plazo y ahora tenga que presentarse a corto plazo. Y así hablar de una serie de elementos como negocio en marcha, de eventos subsecuentes, y un ejemplo importante también es el tema, por ejemplo, de los beneficios a empleados. Ustedes saben que hay entidades que tienen fondos de pensiones, deuda de pasivos laborales, etcétera, que tienen que descontar, y entonces tener una tasa de interés distinta, pues obviamente el valor del activo cambia, y este pasivo en este caso, y ese valor del pasivo, pues tiene todo esto, tiene un efecto en los estados financieros. Es decir, en resumen, los temas geopolíticos, los temas macroeconómicos y los temas mundiales que están ocurriendo tienen necesariamente un impacto en los estados financieros, y entonces obviamente para nosotros poder, como preparadores de los estados financieros o como expertos técnicos, pues tenemos que de alguna manera estar atentos a ello, y como somos además asesores, pues tenemos que de alguna manera ir informando a la comunicación de cuáles son los riesgos que se están enfrentando
y de manera inclusive que nos le permita, en todo caso, si fuese necesario, anticipar cualquier pérdida que pueda tener impacto en los estados financieros. Esto es el tema, esta es la parte esencial de la primera parte de la presentación, de hablar del tema de la volatilidad. Ahora vamos a entrar a los cambios. Como explicamos en la introducción, pues hay dos normas internacionales de información financiera que entran en 2027, la NIF 18 y la NIF 19. Una de ellas bastante fácil, yo creo, que nos viene a ayudar. Por fin algo viene que uno cree que nos puede ayudar, porque cada vez que uno ve una norma lo que ve es mucho más trabajo, más complejidad. Pero en el tema de la NIF 18, que es la principal, todos nosotros conocemos la NIF 1, que es la norma que rige la presentación de estados financieros. Pues esta norma que entra en vigencia el 1 de enero del 2027, pero ojo, recuerden que la información financiera es comparativa. Entonces, a los fines prácticos, es un tema que debemos ir mirando ya, para que cuando llegue el 2027, pues tengamos de alguna manera las cifras comparativas del 2026. ¿Qué trae esta norma? Bueno, esta norma trae básicamente cambios en el estado de resultados con una categorización. Ustedes recuerdan, todos sabemos cuando un estado de flujo de efectivo, en el estado de flujo de efectivo tenemos actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento, y lo que busca de alguna manera es tener una homologación, ¿verdad?, para ver los flujos de efectivo, los flujos de ingresos y de gasto de una entidad, la parte operativa, cómo está asociada a cada una de estas actividades. Igual tiene una serie de requisitos de agregación para fines de reporte de los estados financieros, y un elemento que es quizás lo que más tiempo nos va a llevar en las discusiones es sobre la medida de desempeño que tiene la administración y que se debe revelar. Vamos a explicar un poquito de cada una de estos elementos. Y déjame ponerme de este lado para que ustedes puedan ver. Tenemos primero la clasificación, como decimos. Hoy hay partidas que son de operación o que son de financiamiento que están clasificadas, que están tiradas en el estado de resultados. Lo que nos están pidiendo ahora es, mira, la parte que sea operacional, entiéndase las ventas, los costos de venta, los gastos de venta, los gastos de administrativo, van en una sesión. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo. Ahora, la parte que viene de inversión también segregada, igual, digamos, financiamiento, impuesto a la ganancia y operaciones de oportunidad. ¿Qué es lo que busca? Aquí lo importante es qué es lo que se busca. Lo que se busca es que un lector de los estados financieros pueda, a simple vista, ver, déjame yo checar en esta operación de esta compañía cómo están los resultados operacionales como tal, la operación como tal. Porque podemos tener entidades, y eso era de la belleza del estado de flujo de efectivo, que presenten unos resultados muy buenos, pero vienen por actividades de financiamiento o vienen por actividades de inversión. Imagínate, vendí activo fijo, vendí la planta, tengo una ganancia, de repente tú dices, bueno, de repente cuando tú miras y abres, te das cuenta que gran parte de esos resultados vienen por una actividad que no es propia de la operación, lo que significa que no se mantiene en el tiempo. Entonces, las entidades a partir de ahora están obligadas a tener estas clasificaciones dentro de los estados financieros. Obviamente estamos hablando, hay varias entidades que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, en las bancas, los intereses ganados son parte de su operación, los intereses pagados son parte de su operación, y por lo tanto va a depender mucho de qué operaciones realmente la entidad realiza. Inclusive podemos ver casos donde la entidad tiene más de una operación. A veces, y déjame, se me ocurre ahora rápidamente, no lo pensé en el camino, pero se me ocurre ahora pensar, por ejemplo, en el caso ahora que veo al maestro Francisco Acosta, que una vez yo recuerdo tenía una compañía de venta de electrodomésticos, pero afiaba. Entonces, ahí estaba la parte del componente venta
y el componente de financiación. Y como parte de su operación era vender a crédito, pues probablemente habría que tener un juicio, ¿verdad?, para revisar si la parte financiera, o sea, los intereses ganados por las ventas de los electrodomésticos, era parte también de su operación. De un amigo líder que me dice que le gana más al tema de financiar los carros que a vender el carro. O sea, que entonces, ¿dónde nos lleva eso? A poder tener que entrar en esa discusión y en ese análisis. Recuerden que la contabilidad tiene algo bueno. Hay muchos juicios. Tenemos que estar siempre viendo el juicio, documentando el juicio. Y en este caso, pudiera ser de estos dos ejemplos que le pongo, que la entidad no solo tenga una sola parte operativa, sino que en estos casos los intereses sean también parte de la propia operación. Aquí, como ejemplo, está en esta presentación donde dice, mira, la parte operativa, claro, son los ingresos. Ahora, este ejemplo está para una compañía de manufactura, comercial, normal. Repito, si fuera una entidad, por ejemplo, de seguro o banco, la financiera, pudiera ser distinta. Entonces, en la parte operativa tenemos ingresos, costos. Es mandatorio tener los subtotales, utilidad bruta, utilidad pérdida operativa, utilidad de financiamiento de impuestos, utilidad antes de pérdida de impuestos y al final las utilidades antes de operaciones de continuidad. La idea, de nuevo, es que cualquier lector de los estados financieros al mirar dice operativamente tengo esta operativamente tengo esta utilidad. Luego, la parte de inversión, ejemplo, participación en asociada, que es cuando la entidad invierte, como tal, tiene que reconocer, si tiene más del 20% y reconoce participación patrimonial, pues obviamente esa partida va a ser parte de la inversión. Y con los gastos de intereses y los gastos van entonces con actividades de financiamiento y luego la parte de impuestos a la ganancia. Hay retos, quizás una pregunta, el reto más importante que hemos visto es, por ejemplo, hoy la pérdida de ganancia cambiaria estaba bajo una ganancia o pérdida cambiaria. Si tenemos ahora que trabajar para abrirla y poder reclasificarla, ¿a dónde va? Si esa ganancia cambiaria viene con una parte operativa, va operativa, pero si la pérdida cambiaria va porque tomar un préstamo y ese préstamo es una actividad de financiamiento, pues tendría que segregar. Y son de los temas que hemos venido discutiendo con nuestros clientes para decirles, mira, tenemos que ver de qué manera tú vas estableciendo procesos y controles que te permitan, ¿verdad?, en cualquier momento determinar de dónde van asociadas estas partidas. Igual, hoy, por ejemplo, la ganancia o pérdida en activo fijo la metíamos en otro gasto y se acababa. Ahora, entonces, como ese activo fijo es de una parte de inversión, pues tendríamos que buscar la forma de ponerlo en la parte de inversión. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, de las actividades de inversión, los intereses, como digo, aquí, los dividendos son igual un producto de la inversión que se hace. La pérdida por deterioro, generalmente anteriormente con una columna, ahora se tiene que ir a inversión. La ganancia o pérdida por ajuste a valor razonable de un activo, en este caso, por ejemplo, las inversiones en acciones. Ustedes saben que se permite que las inversiones se lleven al modelo de costo, el modelo de valor razonable con cambio de resultado y el modelo de cambio en valor razonable con cambio de resultados integrales. Entonces, si tengo una ganancia o pérdida, porque el modelo que utilicé puede llevar esa inversión a valor razonable, un efecto de valor razonable, esa ganancia o pérdida que se va a representar, pues tiene que presentarse dentro de las actividades de operación. Igual cualquier dada de baja en activos, pues igual va en la parte de inversión. En resumen, aquí les dejo una serie de, esto es a modo de ejemplo. Obviamente aquí lo importante es pararse a pensar. La actividad que me está produciendo en efecto el resultado está asociado con la actividad continuamente normal operativa de la entidad. Eso obviamente es una actividad de operación. Es una actividad que la entidad, lo que me está dando este resultado es una operación que conllevó que yo hiciera una inversión, entonces la ganancia o pérdida relacionada va
a la actividad de inversión, y si lo que yo tuve fue financiamiento para esa institucional, el tema va a actividades de financiamiento. Obviamente hay una serie de subtotales que son requeridos, pero también ahora vamos a hablar un poquito de lo que le expliqué de lo que son las medidas de desempeño. Hoy eso no es requerido, eso es algo que entra nuevo. Entonces, a partir del 2027 estaremos viendo los estados financieros, y de nuevo es otro reto, porque hoy no se hace. Entonces tendríamos que sentarnos con la administración y decir cuáles son las medidas clave de desempeño que aquí se miran día a día y que son normales y que son importantes para los fines de un lector de los estados financieros. Alguien podría decir que yo no tengo. De hecho, ya alguien me lo ha comentado, dice no tengo. Hemos preguntado a la firma internacional y dice, oye, eso no es cierto, todo el mundo tiene algo, tenemos que volver a decirle que tú revisas. O sea, tú revisas, evita ajustar. Entonces, vamos, el monto que tendría que reportarse. Utilidad ajustada, mira, la utilidad ajustada es la utilidad luego de yo bajarle las bonificaciones a los ejecutivos. Eso es un tema que recibe de validez para yo tomar cualquier decisión, entonces tendría que ser. Pero hay que, está el tema de primero identificar cuál es, ¿verdad? Identificar que realmente tiene validez. Ahorita vuelvo otra vez, tenía que tomar tu nombre, tú mencionabas de que lo que se tiene que revelar lo que sea material, no es que ahora resulta que tú quieres poner algo por salir del cotejo del cumplimiento y decirme que ponme ahí el EBITDA, pero EBITDA no es que sale de los estados financieros, tiene que ser un tema. Entonces, mira, definitivamente tú tienes que tener, mostrar que esa revelación que tú vas haciendo va a ser realmente de importancia material para el entorno de los estados financieros, en base a las decisiones y a los temas que ustedes revisan, ya sea en las reuniones mensuales, para los KPI, por ejemplo, cuando hay pagos de algún tipo de compensación a alguien a través del uso de KPI, pues, un elemento que se revisa. Cuando todos los preparadores de estados financieros y también los jefes operativos de las entidades ven los estados financieros más allá de la cifra, hay un tema adicional que mira, y entonces ese tema, si es relevante, pues entonces tendríamos, la entidad tiene que primero revelar el porqué y segundo hacer la conciliación de manera que consigue un número de estados financieros. Y luego están los temas además del cambio en la parte operativa, pues el cambio también tiene un efecto en NIC 7 sobre la presentación de las diferentes partidas en el estado de flujo de efectivo. Entonces, muchos de ustedes recuerdan, por ejemplo, que los intereses pagados anteriormente ya podrían ir, ya sea como actividades de operación o como actividades de financiamiento. Bajo esta nueva norma, dice que eso debe ir a actividades de inversión. Los dividendos recibidos igual podrían ir en una de las dos, era una política contable que podría tomar la administración, pues no, ahora van realmente a actividades de inversión. Igual los dividendos pagados, si no ha habido ningún cambio, pues siempre ha sido actividades de inversión. Si resumimos los retos que esperamos de la I-18, obviamente algunos ya lo hemos conversado. En primer lugar, tenemos que estudiarla, entenderla. Segundo, pues ver cuáles efectos pueden tener los sistemas de información financiera de las diferentes compañías para ver si las instituciones van a estar disponibles, ir pensando en las reclasificaciones que van a ser necesarias, identificar los temas importantes de revelación de la administración y, sobre todo, tener bien claro de cómo vamos a llegar a tener las cifras al 2026 bajo 2018 para que sean comparativas con las cifras de 2026. Aquí, digamos, para fines de resumen, tenemos un ejemplo de cómo era o cómo es el resultado hoy, ¿verdad? Y cómo sería un estado de resultado a raíz
de la implementación de la NIF 18. Entonces, un poquito más grande, un poquito más largo, pero más que nada las subclasificaciones, ¿no? Que es cuál sería la utilidad operativa, cuál es la parte antes de impuesto y financiamiento, la parte de financiamiento, luego la utilidad de impuesto, e inclusive separar de manera, digamos, independiente la parte que tiene que ver con la operación de impuestos. Esto sí lo voy a explicar por lo complicado que es, pero definitivamente la idea es dejarle como material una hoja para poder, en la primera vez que vamos a hacer la primera adopción, bueno, ¿cómo tengo yo la cifra hoy bajo IAS 1? Entonces, hacer una serie de ajustes, ¿verdad? Débitos y créditos, que nos permitan llegar a cuáles son las cifras iniciales para fines de comparación en el 2027, pero repito, el 2027, pero que debemos ir mirando desde el 2026. Eso fue en resumen lo que son los principales cambios de la ley 18. Lo que uno esperaría es que este año sea un año intensivo. No es un año intensivo en la divulgación, en las discusiones. Ya veremos desde el mismo instituto cómo se prepara algo para que esto comencemos todos a discutir este tema y sobre todo para hacer conciencia no solo nosotros como contadores, sino también en la administración, que cuando estas cosas suceden, yo tengo un cliente que me dice, ustedes y esta NIF me tienen loco. O sea, entonces definitivamente, mire, esto no es un tema nada más nuestro, vamos a ver las bondades, porque la mejor forma de vender los temas es mostrando las bondades que tienen, no necesariamente todas las complicaciones, y entonces que comencemos a discutirlo y ya cuando llegue el momento ya no sea algo que sea una sorpresa para él. Yo dije que también hay otro cambio, la ley 19, esta sí es, digamos, la aplaudimos de entrada. Ustedes saben que la NIF 10 requiere la presentación de estado financiero consolidado. Ahora, hay una excepción. Cuando usted es una entidad que está en el medio, o sea, si tu madre prepara estado financiero consolidado bajo NIF, la que está en el medio no necesariamente tiene que preparar estados financieros, pero para muchos temas, sobre todo en nuestro país, para temas regulatorios y requisitos también de reportes de impuestos y todos estos temas, se requiere la emisión de los estados financieros de la entidad del medio. O sea, estamos hablando de la casa matriz aquí arriba, aquí tengo una entidad que además que es operadora, pero también tiene una subsidiaria abajo. Entonces, esta entidad que está aquí en el medio, realmente bajo normas internacionales no requiere de una emisión de estado financiero como tal, porque los estados financieros completos están emitidos en la casa matriz. Sin embargo, esta entidad, para fines de préstamo bancario, para fines de prepago de impuestos, para fines de pago de dividendos, se le pide unos estados financieros. Entonces, esos estados financieros, la entidad, si no tiene la obligación si no emite deuda, si no emite acciones, si es una entidad privada, pues puede emitir estados financieros separados. Y esos estados financieros separados, entre otras, puede tener esa inversión al costo o también puede tenerlo utilizando el método de la participación patrimonial, y en algunos casos también la NIF 9, pero es más complicado, y realmente para hacerlo práctico, nosotros lo que le decimos a los clientes, usa costo o usa participación patrimonial, ¿verdad? Ahora, esa entidad que emite estados financieros separados, hasta ahora, una vez ya lo prepara, tiene que cumplir hoy por hoy con todas las revelaciones requeridas por cada una de las normas contables vigentes. ¿Qué es lo que está haciendo el IASB con esto? Sacando un juego de norma contable o una norma contable que permite en una sola norma, ¿verdad?, ver todos los temas que tienen que ver con requisitos de revelación. La parte contable sigue igual, o sea, la base contable no cambia, sigue siendo la misma, medición, valoración, todo eso sigue siendo igual. Lo que sí es que ahora no tienen que ser una serie de revelaciones, sobre todo con un tema, por ejemplo, la NIF 7 que requiere una serie de revelaciones, la NIF 9 que requiere una serie de revelaciones, los ingresos que requieren una serie de revelaciones, la NIF 15. Lo que está eliminando una serie de todas estas revelaciones
para hacer que los estados financieros preparados por esa entidad, que se supone que no tiene que emitir estados financieros, no tengan que ser tan largos y que no tengan una serie de información que no es necesaria porque están contenidos en los estados financieros consolidados. Entonces digamos que aquí realmente desde el punto de vista nuestro, ¿verdad?, creemos que es algo que viene a ayudar, porque definitivamente cuando se preparan esos estados financieros con intermedios, que son para el company, pues igual se requieren todas las revelaciones y aquí entonces no van a ser requeridos. Ahí obviamente tiene que cumplir igual que los instrumentos de deuda, no tengan instrumentos de deuda o que se negocien, realmente no tiene una responsabilidad solidaria amplia, quiere decir que no sea un banco o una compañía de seguro, etcétera. Algo muy parecido a lo que las MIPYMES requieren para ser utilizadas. ¿Qué se espera como beneficio? Por eso siempre la palabra beneficio siempre la sacamos. Es decir, bueno, señores, esto va a ser relativamente bueno en términos de que va a requerir menos carga administrativa para la preparación de esos estados financieros. Esos son los cambios para el 2027. El 2026 ya entraron unos, realmente lo que entraron en 2026, que ya estaban corriendo, no son cambios en NIF como tal, en una norma, sino más bien son aclaraciones, ¿verdad? Por ejemplo, los temas de ASG, y no necesariamente las normas ASG, no estamos hablando de eso, estamos hablando, por ejemplo, de una compañía que tiene un contrato que está amarrado a que cumpla con unos requisitos de emisión de gases, etcétera, etcétera. O sea, mira, si tú tienes unos requisitos, uno cumple con un tema de emisión de gases de 5%, en lugar del 12% de tasa de interés, te voy a cobrar un 7%. Entonces, generalmente hay que ver si esa deuda entonces se puede seguir clasificando como, o en ese caso si fuera una cuenta por cobrar, si puede seguir clasificando como un activo a costo amortizado o tiene que ser un activo a valor razonable con cambios de resultados, porque ustedes, para que la parte de costo amortizado tiene que cumplir con el criterio de SPPI, y como el SPPI, que es solo pago de principales intereses, se puede ver linkeado a un caso que está fuera del control, pues entonces esas son las discusiones que pone. Otro elemento es la parte de pago, de liquidación con pagos electrónicos. Usted sabe que ahora todo el mundo paga electrónicamente. La pregunta es cuándo el pasivo se le da de baja. Generalmente el pasivo se le da de baja cuando la otra persona recibe el pago. Las normas te dicen, mira, si tú cumples con ciertos criterios, ahora tú lo puedes hacer desde que haces el pago. Y esos criterios son que no exista la capacidad práctica para retirar o destinar la cancelación. O sea, yo doy la instrucción del pago. Una vez yo doy la instrucción del pago, ya yo no puedo decir, mira, dalo para atrás, entonces ya le puede dar de baja, porque ya el dinero salió y eso paga cámara de compensación. Tú no puedes llamar cámara de compensación para atrás, por lo tanto no hay ningún problema. No existe la capacidad práctica para yo acceder a ese efectivo, y el riesgo de liquidación asociado, o sea, de que no se vaya a liquidar, sea bajito. Entonces en ese caso, y digamos, esto es como un ejemplo, si pagó 2.000 hoy, anteriormente tú decías, cuando el pago era completado, la que tú le dabas de baja, ahora con estos criterios tú le puedes dar de baja en el día 1 cuando hace el pago. Y en adición de esos pequeños cambios, hay uno, ustedes saben que la NIF todos los años le hacen como el proceso de mejoras anuales, revisan los temas que se están discutiendo y dicen, mira, hay que aclarar algo. Y entonces en los cambios anuales, quizás el más importante era de que ustedes, cuando tenemos bajo NIF 9, bajo NIF 9 tú dices, bueno, cuando yo tengo una cuenta por cobrar con intereses imputados, pues yo tenía que descontar para registrar esa cuenta por cobrar al valor presente de la cuenta por cobrar. Eso sigue siendo así. Ahora, bajo ingreso, había otra norma que decía, había una parte que decía, yo puedo registrar por un valor distinto al valor del precio acumulado o la factura. Entonces había una incongruencia, y la norma lo que le dice, mira, vamos a aclarártelo, los dos pueden vivir. Y pone un ejemplo: vendí 500 unidades o 5.000 unidades. Bueno, eso me da un valor.
pero yo tengo una obligación de que si cumple con unos términos de descuento, etcétera, devolverte para atrás una parte del dinero, pues entonces el ingreso no necesariamente por el valor de la venta. Entonces, en este caso, lo que hace es que explica que se puede convivir registrando la cuenta por cobrar por el valor nominal de la factura, pero el ingreso registrado por el ingreso correspondiente. Ese es el resumen, porque se me está acabando el tiempo, no me ha dicho, se me está acabando el tiempo, pero en cuanto a normas locales, quizás lo más trascendental es ustedes saben que para este año entró en vigencia, sobre todo en la superintendencia de banco, que va a requerir el uso de valor razonable para las inversiones. Hasta ahora, hasta el año pasado, el último año que emitimos estado financiero, pues esas inversiones todas estaban registradas al costo de adquisición. Entonces lo que dice la superintendencia, no, ahora tú me vas a utilizar, el uso de valor razonable va a tener que clasificarlo muy parecido al NIS 9, dependiendo del modelo de negocio, van a determinar cuáles inversiones se llevan a valor razonable con cambio de resultado, otras que van con cambio a patrimonio, otros resultados integrales, y cuáles se mantienen a costo amortizado. Basado en esos modelos de negocio, pues a partir de este año, pues los bancos tienen la obligación de reportar y de registrar en sus estados financieros estos efectos. O sea, son cambios relativamente importantes, porque hasta la fecha tú tenías una inversión valorada que te costó 1.000 en el Banco Central, estaba valorada a 900, seguía 1.000 en el balance general. Hoy, si el modelo de negocio es de valor razonable, ya sea con cambio en resultados o con cambio en patrimonio, pues tendrá la obligación de llevarlo a valor a esos 900 pesos. Y la diferencia va a ser si esos 900 pesos van a resultados, si el modelo es con cambio de resultados, o a patrimonio, si el modelo es con cambio de patrimonio. Eso es básicamente el cambio más significativo que hay. Oh, mira que te dije, me pusieron a ti ahí. Este es el cambio más significativo en las normas bancarias. Se fue aquí la presentación mía. Pero en resumen, esta es lo que yo le traigo, faltando, habiéndome pasado por unos minuticos, pero no por mucho. O sea que muchísimas gracias por su atención.